Buenos días a todos, bienvenidos, sobre todo porque el hecho de que estemos implica, lógicamente, que la situación no es tan, o por lo menos para nosotros está pasando más desapercibida, ojalá que sí, sobre todo para vuestras familias y para todos. Vamos a disponernos a estudiar el tema 8 de la organización territorial del Estado de las comunidades autónomas, constitución y distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y una visión general sobre lo que son y lo que necesitamos en las comunidades autónomas para ir funcionando, que no es ni más ni menos que una norma básica como son los estatutos de autonomía. Me gustaría hacer un breve inciso en el concepto de lo que es la organización territorial del Estado, porque si os acordáis, cuando repasamos, cuando estudiamos y cuando vimos la Constitución española, vimos que el Estado se organiza en municipios, provincias y comunidades autónomas. Evidentemente, cada una de esas organizaciones, a nivel municipal, a nivel provincial o a nivel de comunidad autónoma, implica que dichas organizaciones luego tienen que tener, o dichas entidades tienen que tener una serie de organizaciones que son acorde más o menos a las necesidades de cada uno y en relación a ello, luego iréis estableciendo una serie de pautas, una serie de normas para ponerle el nombre a todos los órganos de esas instituciones que se corresponden con esas entidades territoriales y con esas organizaciones. En el fondo, lo que se trata cuando estudiamos la organización territorial del Estado es entender a la primera de cambio que el Estado, entre comillas, como padre de todas estas entidades, lo que va a hacer es reconocer, primero, la situación de que siendo un único Estado tenemos una obligación con todos los ciudadanos, vivan en Galicia, vivan en Almería, vivan en Gerona o vivan en Huelva, que no es ni más ni menos que el sentido de la solidaridad, porque tiene que haber un equilibrio económico adecuado y justo, como dice la Constitución, entre esas diversas partes del territorio español. Y además, entendiendo que en este país tenemos las circunstancias de que tenemos dos archipiélagos y esas islas necesitan, entre comillas, un trato adecuado y justo y es un trato especial. En el fondo, el desplazamiento de Madrid a Toledo o de Madrid a Soria, evidentemente es mucho menos costoso que el desplazamiento de Palma de Mallorca a Valencia, porque por medio tiene que haber un desplazamiento con un barco, con una... Bien, el hecho insular, aunque os parezca curioso y aunque os parezca lo contrario, evidentemente para los que vamos de vacaciones es fenomenal, pero para los que no, implica lógicamente un desgaste, sobre todo a nivel de diferencias que son evidentes para poder hacer cualquier tema que exija salir de una provincia o salir de una ciudad de ir a otra. En el caso de las islas, en el caso de ir de una isla a otra, pues también. Eso es, o en esa situación se produce luego la consideración precisamente de que los residentes en territorios insulares, pues lógicamente tengan ventajas cuando quieren desplazarse, cuando quieren marchar, ¿vale? Eso es alguna vez cuando hemos estado explicando el por qué los canarios o los baleares tienen un precio especial precisamente en este, bueno, pues son precisamente por estas situaciones. Aunque podríamos hablar mucho y podríamos hablar además largo y tendido y más todavía los que pertenecemos a provincias pequeñas sobre este desequilibrio que hay entre unos y otros, pero literalmente y en el sentido de lo que hace la ley y lo que hace la Constitución es establecer y dejar bien clarito que todos somos iguales, que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y que por tanto se van a tener que volcar los poderes públicos en intentar que en ningún caso vivir en una localidad, vivir en un territorio, etcétera, de este Estado español tenga privilegios económicos o sociales. ¿Vale? ¿Qué es lo que entonces se establece? Se establece precisamente en torno a esta igualdad y se habla precisamente en la organización territorial del Estado de tres conceptos. Se hace de tal manera que tiene o que hay tres capítulos dentro del título 8. El primero se dedica a los principios generales, en el que se habla de todo lo que estamos comentando un poco con carácter general, mientras que luego ya en el segundo capítulo del título 8 se habla de la administración local y en el tercero se habla de las comunidades autónomas. La verdad es que el hecho de que haya este Estado con esta Constitución y estas situaciones de estatutos de autonomía lo que provoca es hacer un pensamiento, irnos hacia atrás y retrotraernos en el tiempo para que veáis que lo que antiguamente eran regiones o incluso en algunos casos se llamaban hasta nacionalidades, ahora se constituyen en comunidades autónomas. El concepto de ordenar el Estado en territorios como los que estamos hablando, municipios, provincias y comunidades autónomas, implica
que darle autonomía a cada una de esas entidades, al municipio, a la provincia, a la comunidad autónoma, implica, digo, que el funcionamiento de ellas va a ser un funcionamiento autónomo y va a ser un funcionamiento en el que, cumpliendo a rajatabla la ley, y ahí sí que no hay vuelta de hoja, lo que se va a pretender es que un municipio u otro municipio tengan diferentes alternativas. Un municipio u otro municipio, una provincia u otra provincia, tengan, entre comillas, la capacidad para autogobernarse, de tal manera que, independientemente de lo que estamos hablando y de las igualdades que existen y que han de existir entre todos los ciudadanos que convivimos en este país, y digo, entre todos los ciudadanos y esa igualdad, sí que hay diferencia, lógicamente, a la hora de gestionar. Y a la hora de gestionar hablamos ya de cada una de las administraciones. El sentido literal de la organización que llevamos nuestra en este país, o no, en España, no exige ni más ni menos que tener una democracia total y absoluta, en el sentido de que tiene que haber siempre un órgano de carácter legislativo que se va a llamar Parlamento, Asamblea Legislativa, o en las corporaciones locales se llamará Pleno. El órgano de carácter ejecutivo, que en España, que en el Estado español le llamaréis Consejo de Ministros, y en Castilla y León le llamaréis Consejo de Gobierno o Junta, y que en las diputaciones o en los ayuntamientos les podríais llamar Junta de Gobierno, similar más o menos. Y la figura, evidentemente, de lo que sería un órgano de carácter judicial para implantar e impartir justicia, que, como solo es competencia del Estado español, evidentemente son los tribunales, ¿vale? Cada uno de los territorios en que se divide este país, provincias, o sea, municipios, provincias y comunidades autónomas, se van a poder llevar también en materia de justicia, pero la justicia es siempre competencia estatal. Lo que sí quería es que, basta que hemos hablado de las tres funciones, ejecutivo, legislativo y judicial, pues lógicamente que tuvierais claro que a cada uno le corresponde precisamente esto. Pero, más o menos para el sentido de lo que hablamos, pues lógicamente lo que quiero que veáis ahora es que cuando llega la comunidad autónoma a la hora de organizarse, esa comunidad autónoma lo que hace es dictar sus propias normas. Cuando llega a ese estado, dicta sus propias normas. Cuando llega al municipio o la provincia, también las dicta, siempre que cada uno tenga sus propias competencias. ¿Qué implica esto? Implica que cada una de esas organizaciones va a tener la posibilidad de dictar normas, o va a tener, dicho de otra manera, un sistema de fuentes de normativa que evidentemente cada uno va a aplicar. Fuentes que vosotros habéis visto, que vosotros habéis estudiado en procedimiento administrativo y en derecho administrativo, fuentes de las que nace el derecho, por eso se llaman fuentes. Las fuentes del derecho, si os acordáis, eran de dos tipos: fuentes directas y fuentes indirectas. Las fuentes del derecho, las fuentes directas, de donde salen las normas, es decir, cuando se aprueban unas normas, el sentido, la razón de que esas normas se aprueben vienen por las fuentes. Y las fuentes son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Esas son las fuentes directas. Es decir, lo más normal es que hoy o mañana que sale una ley, la ley que sale, la norma que sale, venga de estos tres, digamos, antecedentes: o de una ley, o de una costumbre que se ha hecho ley, o de los principios generales del derecho. Mientras que, si no ha salido de ahí, si no ha emanado de esos tres aspectos o de esos tres sitios, podría haber emanado de las fuentes indirectas, que son la jurisprudencia, ¿vale? Y que me imagino que lo habéis estudiado, las fuentes indirectas, y que de alguna manera, bueno, el sentido que os quiero contar es que cuando en las organizaciones se pone un sistema de fuentes, el sistema de fuentes, una vez que está establecido, lo hace cada comunidad, lo hace cada entidad, lo hace cada municipio. El concepto de que la potestad legislativa les corresponda, no se dice potestad legislativa porque nadie, o no todos, perdón, hacen leyes. Pero evidentemente tiene potestad legislativa quien sí haga leyes. Mientras que al que hace normas que no son leyes le llamaréis potestad normativa. Que no os confundan en un examen y que no os confundan en preguntas de test. Una cosa es potestad normativa y otra es potestad legislativa. De la misma manera que una cosa sería instruir un procedimiento y la otra sería resolver un procedimiento. Claro que efectivamente suena parecido, pero no es lo mismo y no tiene nada que ver. Bien, la potestad legislativa en este país se le reconoce al Estado español y a las comunidades autónomas, porque se dice precisamente que cada comunidad autónoma tiene esa capacidad, tiene ese poder, tiene esa potestad.
Cuidado, como en este país todo tiene que estar por debajo de la Constitución, la potestad legislativa tanto del Estado como de las comunidades autónomas tiene el tope, tiene el paraguas o tiene de alguna manera el límite de la constitucionalidad de las normas. No es posible que hagáis una norma si la norma la queréis aprobar y no respeta la Constitución. ¿Cómo se sabe esto? ¿Cómo se utiliza este sistema? ¿Cómo se utiliza el sistema? Porque evidentemente el tope tiene que existir en todo. Y para todas las cosas en este mundo tiene que haber un tope. Es evidente que cuando tú haces algo, puede que lo que hagas ahora mismo lo pienses hacer bien, lo estés pensando, lo estés llevando a la práctica y pienses que lo has hecho bien, pero que luego evidentemente no lo esté tan bien. Para eso existe la posibilidad. Vosotros os acordáis que todas las leyes tienen que estar por debajo de la Constitución. Luego todas las leyes son susceptibles de una revisión constitucional. Es decir, en este país, cuando el Estado español o las comunidades autónomas aprueban una norma, la norma tiene rango de ley, la ponéis en la práctica, esa ley evidentemente ya está en vigor, pero existe la fórmula para que, por ejemplo, 50 diputados, 50 senadores, el presidente del gobierno, el defensor del pueblo y las asambleas legislativas y gobiernos de las comunidades autónomas pudieran impugnar esa ley ante el Constitucional. A eso le llamamos la constitucionalidad de las leyes. Cuando vosotros no habláis de una ley, sino que habláis de una norma, la norma no la lleváis al Constitucional. La norma que queréis impugnar porque no veis que cumpla la legislación, porque no veis que respete la Constitución o cualquier otra ley, esa norma la llevaríais al juzgado. Y a eso le llamáis el control de la legalidad de la actuación de la Administración. ¿Por qué de la actuación de la Administración? Porque todas aquellas normas que no tienen rango de ley se denominan disposiciones administrativas. La potestad legislativa de las comunidades se caracteriza por ser una potestad clara, concreta, tasada y específica, y porque además solo es en el ámbito de las competencias que cada estatuto de autonomía tiene. Cuando se aprueba un estatuto de autonomía, ya se dice qué tipo de competencias tiene una comunidad. Perdonadme. Cuando tú a una comunidad autónoma le dices qué competencias tiene, lo que le estás diciendo igualmente es que en esa competencia puede legislar. Si la competencia que se le da a la comunidad autónoma va en relación, me lo invento, a la ordenación general en materia de vivienda, pues esa comunidad autónoma podrá tener una ley de vivienda que no diga cuáles son los requisitos para hacer una vivienda, porque eso no es ordenación general, pero que sí diga el tipo de viviendas que pueden existir dentro de los requisitos que guarda cada una de ellas, que son todos los requisitos legales establecidos, que esas viviendas se hagan de una manera o se hagan de otra en el mundo urbano, en el mundo rural, que tengan unas características cuando es una vivienda pública o cuando es una vivienda privada. A eso le llamamos legislar. Si vosotros tenéis una comunidad autónoma con una competencia en materia de, por ejemplo, la planificación de la sanidad, pues evidentemente la planificación de la sanidad la podrá hacer la comunidad autónoma dentro de lo que le marca la Ley General de Sanidad, y esa programación sanitaria del ámbito de la comunidad autónoma podrá gestionar los servicios que tiene, los podrá gestionar mejor o peor. Por eso hay comunidades autónomas en las que funciona mejor un sistema sanitario que otro, pero en concepto claro y básico de lo que son derechos y deberes del usuario, de cómo es un hospital, o de cómo incluso se organiza territorialmente, eso lo hace la Ley General de Sanidad. O, respetando la Ley General de Sanidad, luego te dejan desdoblar un poco eso, ¿vale? Pero en los conceptos más básicos, a eso se refiere cuando hablamos de potestad legislativa de las comunidades autónomas, potestad que está tasada, digo, insisto, específicamente y dejado bien claro sobre qué tiene que versar. Además, lo que sí puede darse es que se afecte o vaya afectada en determinados supuestos y amplíe o reduzca las leyes estatales. Entonces, algunas veces, y ahora repasamos esto, algunas veces se da el caso de que cuando el Estado español dice a las comunidades autónomas qué es lo que hay que hacer en una materia como educación o como sanidad, una cosa es que el Estado español establezca y ponga encima de la mesa la actuación que tiene que haber por parte de las comunidades autónomas, y otra es que cuando esas comunidades autónomas llevan a la práctica esta legislación haya una serie de, entre comillas, desigualdades manifiestas, claras, que se vean
y que van a llevar consigo que a veces el Estado corrija estas situaciones, corrija estas, vamos a decir, si queréis, desigualdades, entendiéndome bien el concepto de desigualdad. Por eso veréis que ahora hablemos, o por eso entenderéis a la primera, que ahora hablemos de armonizar. La palabra o el sentido de la palabra armonizar no es ni más ni menos que equilibrar o equiparar, ¿vale? Dice la Constitución española que hay a veces situaciones que provocan que haya esos dispares, vamos a decir, que haya esas, entre comillas, diferencias, o que, vamos a decirlo de otra manera, incluso vamos a atrevernos más a decir que a veces las leyes en su aplicación, a pesar de los pesares y a pesar de que nadie quiere hacerlo, a veces las leyes, digo, pueden suponer desequilibrios, con lo cual, como no se aceptan dichos desequilibrios, lo que hay que hacer es equilibrar. Y el único modo que hay para equilibrar es dictar una norma precisamente que consiga eso, dictar una norma que equilibre. A esas normas se les llaman leyes de armonización. En concreto, hay 3 o 4 tipos de leyes que algunas veces os habrán salido y tenéis que entender a la primera de cambio. Uno son las leyes marco, otros son las leyes de transferencia y otros son las leyes de armonización. La ley de armonización la acabamos de explicar. La ley marco es una ley que dice literalmente la Constitución que cuando competencias del Estado se les dejen hacer a las comunidades autónomas, el Estado puede intentar fijar el límite de las competencias que deja hacer. Son competencias del Estado que ha dejado que las comunidades autónomas pongan en marcha. Pero esas competencias del Estado llevan consigo un límite, y el establecer un límite o un marco lleva precisamente que se aprueben con ese tipo de leyes. Se llaman leyes marco. Son leyes específicamente para lo que estamos comentando, tanto la ley marco, que la acabamos de decir, como la ley de armonización. Pero no se trata de que sean leyes que exigen unas mayorías diferentes para ser aprobadas. Exigen que sean esas leyes porque marcan, fijan o determinan la pauta de qué es lo que queréis hacer y cómo lo queréis hacer. Lo que quiero que me entendáis y lo que quiero que entendáis a la primera de cambio es que por el hecho de que se llamen leyes marco o leyes de armonización no se aprueban por una mayoría diferente. Pero fijaros en el dato curioso que yo creo que os expliqué en su momento cuando hablamos de Constitución y hoy os repito para que os acordéis. Es tan importante, en este caso incluso es más importante, que el Estado vea que hay que corregir esos desequilibrios que el hecho de aprobar la ley que luego establecerá cómo corregirlos. Es decir, es más importante entender que hay un interés general para dictar la ley de armonización, porque ese interés general se ha de aprobar por mayoría absoluta del Congreso y mayoría absoluta del Senado. Es más importante eso que luego aprobar la ley de armonización, que es una ley, entre comillas, ordinaria en su aprobación y que solo exige mayoría simple de cada Cámara. La ley marco se aprueba por mayoría simple, mayoría normal. La ley de armonización se aprueba por mayoría simple, mayoría normal, aunque el interés es por mayoría absoluta. Y las únicas que se aprueban por mayoría absoluta, que no es que sean más importantes ni menos importantes, sino que la exigencia constitucional es por mayoría absoluta, es porque son leyes de transferencia y son leyes que el Estado, o en las que el Estado lo que hace es transferir competencias a las comunidades autónomas. El artículo 81 de nuestra Constitución establece que dichas leyes habrán de ser aprobadas como si fueran ley orgánica. Y vosotros recordaréis que las leyes orgánicas se aprueban en el Congreso y en una votación final global sobre el conjunto de todos los artículos del texto por mayoría absoluta. Luego en el Senado es mayoría simple, ¿vale? Pero una ley orgánica exige mayoría absoluta en una votación final global sobre el conjunto del texto y en el Congreso de los Diputados. Vale, a partir de ahora tenemos claro entonces cómo el Estado funciona con la Constitución y con sus propias leyes, cómo las comunidades autónomas funcionan con la Constitución y con sus propias leyes. Además, entre sus propias leyes está guardar la legislación básica del Estado en competencias que sean precisamente del Estado
o de las comunidades en desarrollo del Estado. Y por último, las entidades locales. Las entidades locales, si os acordáis, hemos dicho antes que no tienen potestad normativa, perdón, que no tienen potestad legislativa, no pueden hacer leyes. Lo que sí pueden hacer son normas. Cuando lleguemos a hablar de diputaciones o de ayuntamientos, lo que vamos a intentar explicar a la primera de cambio es que en las diputaciones y en los ayuntamientos la forma de hacer legislar, la forma de hacer normas o la forma de dictar normas va a existir, van a ser normas, pero no se van a llamar leyes, pero no se van a llamar más que, evidentemente, de otra forma que no sean leyes. Luego se llamarán, por ejemplo, reglamentos, se llamarán bandos, o se llamarán circulares, o se llamarán instrucciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? En el punto 2 de las comunidades autónomas, el tema os cuenta primero cómo se constituye una comunidad. Yo creo que el título 8 lo tenemos todos más o menos reciente, ¿vale? Pero vamos a hacer un poco de referencia. Primero, necesitamos saber quién puede hacer una comunidad autónoma. Para hacer una comunidad autónoma tienes que estar dentro de los, digamos, de lo que establece la Constitución como tipos para poder ser comunidad. A. Provincias limítrofes, con características históricas, económicas y culturales comunes. Impepinable. No hay más que hablar. Provincias limítrofes. Segunda posibilidad, provincias por sí solas con entidad regional histórica, es decir, provincias que por sí solas en este país y a lo largo de los últimos siglos vinieran ya siendo una región. Por ejemplo, Asturias, por ejemplo, Cantabria, o por ejemplo, Murcia, o evidentemente, al final, siempre terminamos en Madrid. Esto os provoca siempre la duda a todos vosotros y a todo el mundo. ¿Cómo que Madrid tiene entidad regional histórica? Bueno, no la tenía. A lo mejor tampoco la tenía La Rioja, porque no era más un concepto de comarca geográfica que un concepto de comarca o de región, ¿no? En el carácter histórico. Pero lo que se hicieron las provincias que hoy por hoy son comunidades autónomas por sí solas, las que estamos hablando, lo que sí hicieron, digo, fue preguntar. Ellas lo que hicieron fue tener la iniciativa de preguntar si se les consideraba entidad regional histórica. Y como se les consideró, automáticamente una vez que se les consideró y se les reconoció ese derecho, lo que hicieron fue coger la iniciativa y solicitar formar una comunidad. Y eso es lo que hay. Entonces tienes que ser o provincias limítrofes con características comunes, o provincias por sí solas con entidad regional histórica, o territorio insular. ¿Está claro? Que los territorios insulares en su concepto, por un lado Baleares y por otro lado Canarias, ya de por sí se entendía que eran o tenían capacidad para solicitar hacer una comunidad autónoma. Y cuando se pensó en quién podía hacer una comunidad autónoma, lo primero que se pensó entonces es que si iba a existir este tipo de territorios para poder formar una comunidad autónoma, se pensó en cómo solicitar, cómo hacer, cómo preparar el texto básico para esa formación de comunidad autónoma. Los textos básicos de las comunidades autónomas, ya lo hemos dicho antes, son los estatutos de autonomía. El estatuto de autonomía es la norma básica de la comunidad autónoma. De la misma manera podríamos decir que el Estado tiene como en la Constitución la norma institucional básica. Pero claro, las comunidades autónomas van a tener entonces dos. Una, la Constitución por encima de todo, es por cumplimiento, y dos, los estatutos de autonomía como propia norma básica. Entonces, lo que se hizo en la Constitución fue establecer primero cómo hacemos la comunidad. Ya sabemos quién puede, vamos ahora entonces vamos a proponer y vamos a poner encima de la mesa la forma para hacer una comunidad autónoma. El procedimiento es un procedimiento normal y el procedimiento se recoge en el artículo 143. El procedimiento para hacer una comunidad autónoma es la forma de hacerla y en principio no tiene mayor explicación que lo que vamos a hablar. Tú quieres formar una comunidad autónoma de 2, 3, 4 o 9 provincias, como en el caso nuestro de Castilla y León. Si lo que se quieren es juntar a provincias y, entre comillas, ya que juntas provincias vienen a colación también los municipios, pues entonces la iniciativa corresponde a todas las diputaciones que representan a todas las provincias. No es que en Baleares y en Canarias no se llaman diputaciones, perfecto, por eso la Constitución dijo a todas las diputaciones o
entidades institucionales, provinciales o insulares, parecidas, similares o equiparables, los consejos o los cabildos, ¿vale? En un archipiélago se llaman consejos, en otro archipiélago se llaman cabildos, a cada una de las entidades que organizan la provincia, que en ese caso es la isla. Vale, la iniciativa entonces corresponde a las diputaciones o al órgano interinsular correspondiente y a los propios municipios de cada una de esas provincias, es decir, como mínimo un grupo de municipios que fuera relevante. ¿Cuántos son los municipios relevantes? Se consideró las 2/3 partes que representen la mayoría del censo electoral. Fijaros en el detalle. Puedes que tengas 2/3 del total de municipios, pero sean los más chiquitines y no representan la mayoría del censo, o puede que tengas la mayoría del censo, pero no tengas las 2/3 partes. La Constitución fue, en este sentido, exigente y tajante, y dijo, quiero las dos cosas. La iniciativa ha de corresponder a las 2/3 partes de los municipios que representen la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. 1. 2. A las diputaciones provinciales. Ya tenéis los municipios y las provincias. Luego entonces automáticamente, si ya teníais municipios y provincias, el sentido literal de tener el respaldo de los pueblos ya lo tenéis. Si ya teníais en cada provincia de las que se quieren unir estos requisitos, el planteamiento era que estas diputaciones y estos ayuntamientos firmarían algún documento, demostrarían que esa iniciativa está respaldada. Se juntarían los documentos de todas las provincias, en este caso en Castilla y León, de las 9 provincias. Se elaboraría, evidentemente, un texto, una carta, y esa carta se mandaría automáticamente a las Cortes Generales. ¿Por qué a las Cortes Generales? Porque lo que se pretende es que alguien certifique que todo este procedimiento lo estáis haciendo. Desde que se mande el primer escrito hasta que la sensación o hasta que la formalidad del acuerdo sea válida, 6 meses. Se pensó en que nadie hiciera o tuviera una iniciativa que luego fuera desperdiciada. Y por eso la Constitución les dijo, desde que toméis o empecéis a tomar este tipo de acuerdos hasta que formalicéis estas situaciones, 6 meses. Si pasados 6 meses no lo habéis hecho, hasta dentro de 5 años no vais a poder volver a solicitarlo. Con lo cual, las provincias y los municipios, cuando tuvieron esta iniciativa, lo que hicieron fue plantearse muy seriamente la posibilidad de que cuando se planteara la situación estuviera todo preparado, atado y bien atado. Luego veremos luego veremos otro plazo de 5 años que yo quiero que veáis a la primera de cambio que no tiene nada que ver. Estos 5 años que hemos dicho son que cuando tú lleves preparada tu iniciativa, para que la iniciativa te la hayas tomado en serio, para que tu planteamiento sea un planteamiento formal, lo que tienes que hacer es que dicho planteamiento lo hagas en el plazo máximo de 6 meses. Eso implica que tienes que estar muy seguro. Pero una vez que tú has planteado, automáticamente ya lo tienes mucho más fácil. ¿Qué es lo que se pretende ahora? Ahora lo que pretendo contaros es que ya tenéis una propuesta formalizada y que las Cortes Generales en la Constitución española se dedican a hacer leyes. También, entre otras, van a hacer la ley de la comunidad, que es el Estatuto de Autonomía. Pero ellas, las Cortes Generales, lo van a hacer una vez que ese texto les haya llegado a ellas y a ellas les corresponde exclusivamente lo que es leerlo, verlo, ver que se cumple y se respeta la Constitución española y automáticamente aprobarlo como Estatuto de la Autonomía, que es una ley orgánica. Es decir, el texto en sí de los propios estatutos de autonomía no se va a hacer en las Cortes, se va a hacer en las diputaciones y en los ayuntamientos. Por eso dice la Constitución española que habrá de reunirse una asamblea compuesta por todos los diputados de todas las diputaciones, más los diputados que tienen en el Congreso esas provincias y los senadores que tienen en el Senado esas provincias. Y esa asamblea es la que va a hacer el futuro Estatuto de Autonomía. Una vez que ese texto esté realizado, se le pasa a las Cortes Generales y las Cortes Generales lo reciben como una iniciativa legislativa y lo aprueban en su momento y tras el debate y votación en cada una de las cámaras como una ley orgánica. Eso es
la elaboración, o así se hace la elaboración de un estatuto de autonomía. Repito, se toma la iniciativa en plazo de 6 meses. Si no lo tomas en 6 meses, te condenas, entre comillas, 5 años. Lo llevas a las Cortes, la iniciativa, te contestan las Cortes de acuerdo, o que sí, juntas una asamblea en la que están todos los diputados de diputaciones, todos los diputados y todos los senadores que representan a esos territorios, a esas provincias, elaboras un proyecto de estatuto, lo remites al Congreso, entra en el Congreso, se aprueba en el Congreso, lo remandan al Senado, se aprueba en el Senado, eso es una ley. Como es una ley orgánica, en el Congreso habréis de aprobarlo definitivamente por mayoría absoluta en el conjunto final del articulado, y automáticamente el Estatuto de Autonomía se pone en marcha. Y así se hacía un Estatuto de Autonomía. Pero surgieron voces diciendo que aquellos territorios que tuvieran las 2/3 partes ya estaba claro cómo iban a hacer un procedimiento, pero que si de alguna manera había territorios que conseguían que en vez de las 2/3 partes el respaldo para la iniciativa de una comunidad autónoma era mayor, pues que de alguna manera se les facilitara, se les agilizara un poquito la tramitación de todo esto. Porque aunque os parezca tan fácil y tan sencillo, que lo es cierto que cualquier proposición enviada a las Cortes para su aprobación como ley orgánica lleva consigo que todas las proposiciones y proyectos que entran en las Cortes, lógicamente, tienen que ser aprobados por el orden de entrada, con lo cual, si tú estabas estudiando o aprobando 15 normas y te entra el proyecto, el futuro Estatuto de Autonomía de Castilla y León, esa es la norma, entre comillas, 16ª, en el orden para aprobar. ¿Qué es lo que quiero contaros? Lo que quiero contaros es cuando se tramita, cuando se presenta un proyecto, una proposición de ley en las Cortes, a lo mejor estamos hablando de que pasan año y medio, 2 años, y todavía ese proyecto o esa proposición no ha estado o no está definitivamente para ponerte a debatir y a votar, ¿no? Con lo cual, pues de alguna manera el proyecto estaba presentado, pero el trámite de aprobación de un estatuto de autonomía se hacía muy largo. Se pensó entonces que cuando no sean las 2/3 partes, sino las 3/4 partes de los municipios, y que no fuera solo que representara la mayoría del censo, sino a la mayoría absoluta de los censos de cada una de esas provincias o islas, el procedimiento iba a ser distinto. El otro era, se mandaba la iniciativa, ¿os acordáis?, en el plazo de 6 meses, entonces, y luego se hacía esa asamblea hacía un proyecto. No, cuando sean los 3/4 de los municipios, la forma va a ser más fácil, porque quien vaya a elaborar ese futuro Estatuto de Autonomía no va a ser una asamblea con todas las diputaciones de diputados, o con todos los diputados y senadores. No, 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 la asamblea va a ser mucho más chiquitina. Dice la Constitución española que la asamblea estará compuesta por los diputados y senadores de las provincias que estáis intentando agrupar en comunidad. Esos diputados y senadores elaboran un proyecto de Estatuto de Autonomía. Ese texto, ese proyecto, automáticamente se somete, se lleva a las Cortes, pero no a las Cortes y se deja allí, sino se lleva al Congreso, porque la Comisión Constitucional del Congreso se va a estudiar ese texto. Y ese texto lo va a devolver en un plazo muy cortito de tiempo, 2 meses, a la asamblea compuesta por diputados y senadores de esas provincias que está haciendo ese proyecto. Y una vez que se devuelve ese texto en el sentido de que cumpla la Constitución, es propuesto al pueblo respectivo o en las provincias y en los territorios respectivos, y si lo aprueba la mayoría absoluta de cada una de esas provincias, automáticamente el Estatuto de Autonomía, las Cortes Generales lo único que harán será ratificarlo. Por eso el procedimiento se llama rápido, porque el otro hemos dicho que lo llevan a las Cortes, lo dejan allí y ya lo aprobarán las Cortes cuando puedan. Os he contado la anécdota de 1 año y medio o 2 años, mientras que este era un texto que se mandaba a las Cortes, pero dentro de las Cortes a la Comisión Constitucional del Congreso. La Comisión Constitucional lo devolvía en el plazo de 2 meses y automáticamente se sometía al pueblo, con lo cual lógicamente es mucho más rápido. También es cierto que cuando las comunidades autónomas se formen en base a esta fórmula, cuando se compongan en base a este modelo, cuando se compongan como comunidad autónoma en base al artículo 151, el otro era el 143, cuando se hagan conforme al 151, la exigencia es que tienen que tener un presidente, un consejo de gobierno y un parlamento. Las otras comunidades no están obligadas a tener un presidente, un consejo de gobierno y un parlamento.
No están obligadas, pero sí que pueden tenerlo, ¿vale? Y además se le llama procedimiento rápido porque ya de por sí en la elaboración del estatuto y la aprobación del estatuto es mucho más rápido. Se les llama rápido porque las comunidades del 143 se ponen en marcha y con las competencias que arrancan se ponen en marcha sin poder pedir más competencias hasta transcurridos 5 años. Eso es lo que se llama normalmente periodo de rodaje. Mientras que las comunidades del 151 elaboran su proyecto, lo mandan a la Comisión Constitucional, las Cortes lo devuelven, se somete al pueblo, lo aprueba el pueblo, asumen competencias y de modo inmediato a ponerse en marcha podrían pedir más competencias. No les hacía falta esperar 5 años de rodaje. Si tú a alguien le haces esperar 5 años y a alguien no le haces esperar 5 años, es evidente que este procedimiento es mucho más rápido para alcanzar la autonomía. Porque en el fondo, autonomía no es ni más ni menos que autogobierno. En el fondo, la autonomía, si queréis incluso podríamos llamarlo así, es una independencia tapada. La palabra autonomía y la palabra independencia tienen bastante que ver. Yo incluso me atrevería a decir que son sinónimos. Es cierto que el hecho de que diga yo que son sinónimos no es que os lo creáis, sino no os lo creáis. Pero el sentido que dices, o cuando quieres decir que alguien tiene autonomía, es que tiene capacidad para decidir. Y eso, en el fondo, se denomina también independencia. En el esquema que os he hecho, os lo he explicado. Hay un procedimiento general, el 143, y hay un procedimiento rápido, el 151. Las diferencias, básicamente, que os tenéis que acordar son tan sencillas como pensar 2/3 partes en el 143, 3/4 partes en el 151. Y es muy sencillo, porque es el 143 y acabado en 3, 2/3 acabado en 3, y el 151 3/4. Y luego, 5 años de rodaje en las del 143, no existen 5 años en las del 151. Es más grande la asamblea del 143 y es más pequeñita la del 151. En el 143 participan todos los miembros de todas las diputaciones provinciales, todos los diputados y todos los senadores. Para que os hagáis una idea, si cogéis Castilla y León y pensáis en que cada diputación tiene un mínimo de 25 diputados, solo los miembros de las diputaciones provinciales de Castilla y León eran más o menos, multiplicáis 25 por 9 y os va a salir 225. Más todos los diputados y senadores, 36 senadores de 9 provincias, 261. Ponerle a lo mínimo 30 diputados, 291. Es decir, la asamblea que se propuso estudiar el futuro Estatuto de Autonomía de Castilla y León tenía 291 miembros. Una asamblea de 291 miembros en Castilla y León hacía lo mismo que en Andalucía, que se formó por la vía del 151, eran más o menos 8 provincias, es decir, 32 senadores, y ponerles, aunque fuera 10 por 8, 80 diputados. Es decir, 110 personas en Andalucía, 295 en Castilla y León. No os tengo que decir que la asamblea trabajaba mucho más rápido, ¿vale? 143 Castilla y León, 151 Andalucía. Cuando se planteó todo esto y se dijo así, levantaron la mano los ciudadanos, o los diputados o los senadores de Ceuta, y levantaron también la mano los de Melilla. E incluso hubo gente que perteneciendo a algunas provincias también levantó la mano porque no tenía claro que determinados territorios se iban a quedar un poco, entre comillas, vamos a decirlo así, con perdón, con el culo al aire. El ciudadano que vive en Melilla, que es un ciudadano español exactamente igual que el de Soria o el de Toledo, tiene derecho a que su gobierno sea un gobierno autónomo, porque en Castilla y León lo es y porque en Castilla-La Mancha también lo es. Con lo cual alguien planteó la necesidad de que los territorios como Ceuta o Melilla, que están fuera de la organización provincial, esos territorios tuvieran la posibilidad de hacer una comunidad autónoma. Y por tanto la Constitución, en su momento y cuando se hizo, planteó la situación para estas excepciones, e incluso para otra excepción más. Es decir, podría darse el caso de que, al final sucedió, en Castilla y León, cuando se formaron las comunidades autónomas,
En Castilla y León, las 9 provincias que arrancamos y queríamos ir juntas, llegó el momento, y en el momento, cuando llegó el momento crítico de presentar ante las Cortes Generales ese proyecto, ese texto aprobado por todas las diputaciones provinciales interesadas y las 2/3 partes de los municipios, hubo algún problema y en alguna provincia no se alcanzó esa mayoría de 2/3 partes ni la mayoría del censo electoral. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es muy grave, porque si de 9 provincias una falla, lo que no puede hacer es dejar colgadas a otras 8. Con lo cual lo que se planteó fue que, con carácter de excepción, el artículo 144 dijo que las Cortes Generales podrían sustituir la iniciativa de las corporaciones locales. En este caso, las Cortes Generales podrían sustituir a una provincia de esas 9 que ha fallado y automáticamente tomar la determinación de meter esa provincia y anexionar esa provincia al territorio que esté formando la comunidad. Si alguna vez os surge y alguna vez lo comentáis, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, cuando se hizo, en el año 83, era la Ley Orgánica 483 de 25 de febrero, ¿vale? Bueno, pues fijaros qué curioso. La Ley Orgánica 483 aprueba el Estatuto de Autonomía con 8 provincias, y la Ley Orgánica 583 de 1 de marzo, seguida, es una ley orgánica que anexiona Segovia a Castilla y León. Es decir, originalmente el Estatuto de Autonomía de Castilla y León solo tenía 8 provincias. Se hizo una ley orgánica, se anexionó Segovia, y a partir de ahí arrancamos las 9. Y eso es lo que os he contado un poco en el tema para que miréis. Situación que también se produjo precisamente en Almería con Andalucía. O dicho de otra manera, Andalucía estaba en ese paquete que hemos dicho del 151, la propuesta la habían hecho las 3/4 partes de los municipios con la mayoría absoluta del censo electoral, pero cuando llegó el momento, Almería no consiguió alcanzar dichas mayorías, se quedó descolgada, y lo que no hicieron fue paralizar a las otras 7 provincias andaluzas, porque Andalucía evidentemente son 8, y porque Almería no hubiera conseguido. Lo que se hizo fue sustituir la iniciativa a la corporación local, en este caso de Almería. Las Cortes Generales entraron por la puerta trasera y metieron a Almería con Andalucía, de tal manera que a la primera de cambio estaba aprobado su procedimiento. Esa es la sensación que os da, y ese es el sentido que quiero que cojáis, ¿vale? Procedimientos para aprobar el 143, el 151 y, en la excepción, el 144. Si hablamos del procedimiento general es el 143, si hablamos del procedimiento rápido es el 151 y si hablamos del procedimiento excepcional es el 144. Si tenéis cualquier problema con estos procedimientos, comentádmelo, pero evidentemente creo que ha podido quedar bien claro porque me he entretenido bastante en la explicación, ¿vale? Las comunidades autónomas ya las tenéis hechas, y lo que está claro es que no se pueden federar. El hecho de federarse sería una especie de convenio mucho más amplio que un convenio en sí. El Estado español no permite la federación de comunidades autónomas. Esto tiene que quedar clarísimo. El Estado español lo que sí permite es la colaboración y la cooperación. Cuidado, la permite, pero cada comunidad autónoma, cuando quiera firmar un convenio de cooperación o un convenio de colaboración con otras comunidades autónomas o con otra comunidad autónoma, lo que se dice es que hay que pedirlo, comentarlo y decirlo en España. O dicho de otra manera, aquellas comunidades autónomas que firmen convenios de colaboración habrán de comunicarlos a las Cortes Generales. Y aquellas comunidades autónomas que firmen acuerdos de cooperación necesitan autorización de las Cortes Generales. Acordaros que la palabra convenio lleva a la comunicación y la palabra acuerdo lleva a la autorización, ¿vale? Convenio, comunicación, acuerdo, autorización. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende que, evidentemente, entre las comunidades autónomas haya una colaboración, que haya un acuerdo, que se funcione de una manera conjunta. Primero, porque además va a facilitar muchísimo la labor de las comunidades autónomas, y segundo, va a ser capaz de gestionar mucho más fácil las cosas. Pero los convenios y los acuerdos de cooperación van a implicar una relación entre varias comunidades autónomas que el Estado español de alguna manera quiso preservarse para él, en tanto en cuanto él, como padre, entre comillas, de las comunidades autónomas, lo que quiere es conocer. No es normal que, si un padre tiene 17 hijos, vea que entre 2 o 3 hijos puede que vea que haya mejores relaciones, pero no que haya la diferencia como para que esos 2 o 3 hijos se unan y estén por encima del resto o tengan más fuerza que el resto. Con ese sentido y en esa fórmula se pensó lo que os estoy contando.
Convenios comunicados a las Cortes Generales, acuerdos, necesitan autorización de las Cortes Generales. Claro, se pensó incluso en que alguien pudiera pedir un convenio o pudiera mandar o pudiera comunicar un convenio y ese convenio fuera un poco más importante o ese convenio sería o que fuera o que tuviera más aspectos que un mero convenio. Dice la Constitución que las Cortes Generales en el plazo de 60 días deberán contestar. Si las Cortes Generales ponen reparos a los convenios, entonces estos convenios habrían de tratarse como acuerdos. Mientras que si solo son convenios, sin más, en el plazo de 60 días, si no se les ponen reparos, automáticamente se les da el visto bueno. Cuando se hace una comunidad autónoma y se hace un estatuto de autonomía, el estatuto de autonomía tiene un contenido mínimo, ¿vale? Es una pregunta muy de examen. ¿Qué contenidos mínimos tiene que tener un estatuto de autonomía? Ahí lo tenéis. ¿Cómo se llama la comunidad? Que evidentemente el nombre va a tener relación con su mejor identidad histórica. Cómo es o cuál es el territorio que abarca la comunidad, cuáles son, cómo se llaman y dónde están las sedes de las instituciones autónomas propias. En Castilla y León tenéis 3 instituciones: la Junta, el Presidente y las Cortes de Castilla y León. Muy bien, pues se dice cuáles son, cómo se organizan y dónde están. Y por último, también es contenido mínimo del Estatuto de Autonomía cuáles son las competencias que dentro de lo que establece la Constitución asume la comunidad autónoma y cómo se pasan todas esas competencias a la comunidad autónoma, ¿vale? La reforma de los estatutos se ajusta al procedimiento establecido en ellos. No es contenido mínimo, pero dice que la reforma se ajusta al contenido establecido en ellos. Y en todo caso, sea como lo quieran aprobar la reforma del estatuto, en todo caso tiene que haber aprobación de las Cortes Generales como ley orgánica. ¿Por qué? Pues evidentemente porque las Cortes Generales, ya lo sabéis, son las únicas que aprueban leyes orgánicas. El Estatuto de Autonomía ha de ser ley orgánica y ha de ser aprobado en la comunidad autónoma y ha de ser reformado en la comunidad autónoma. Pero la posterior visión, la posterior aprobación o la última aprobación es la de las Cortes Generales como ley orgánica. Perdonadme. Vamos a ver entonces cómo se organiza una comunidad autónoma. Cuando hablamos de cómo se organiza, nos referimos a la potestad organizativa. Nos referimos a cuáles son las normas que va a dictar una comunidad para organizarse. Y además vamos a ver cuáles son las normas que va a poder aprobar una comunidad autónoma para desarrollar sus competencias. Le vais a llamar potestad organizativa y potestad normativa. El reconocimiento de una potestad normativa para aprobar leyes implica que esas leyes sean regionales, que sean de la comunidad autónoma, e implica que evidentemente esa comunidad tenga posibilidad de aprobar leyes. ¿Por qué? Porque los estatutos de autonomía reconocen dicha potestad. Entonces, esa potestad legislativa en cada estatuto de autonomía se dice a quién le corresponde. En Castilla y León dice el Estatuto de Autonomía que corresponde la aprobación de las leyes de la comunidad a las Cortes de Castilla y León. Muy bien. Y cuando se habla de las Cortes de Castilla y León, ya sabemos que es el órgano que le corresponde la potestad legislativa, como mínimo, que es lo que estamos hablando, aunque además le corresponde en nuestro caso, y como vosotros sabéis, el control de la acción del gobierno y de la Junta. Vale. La ley autonómica es una ley para la comunidad autónoma y es una ley. El sentido y el criterio que quiero que utilicéis es que si es una ley de la comunidad autónoma, es lo mismo que en el Estado es una ley del Estado. Y alguien podréis plantear, sí, claro, pero la ley de comunidad está por debajo de la ley del Estado. No, no está por debajo. La ley de la comunidad autónoma establece la pauta, el modo de comportamiento. Es la norma que se rige o que se lleva a cabo en la comunidad autónoma. Y se lleva a cabo en la comunidad autónoma y la dice la comunidad autónoma, o la dicta o la aprueba la comunidad autónoma, porque en esa materia y en ese territorio la ley del Estado no tiene esa competencia. O dicho de otra manera, el Estado no puede determinar, ni establecer, ni pautar cómo lo hacemos. Porque es la comunidad autónoma la que lo hace. Cuando la competencia es de la comunidad, ya no es del Estado. Si yo le dejo a uno de mis hijos en mi casa organizarse su habitación, lo que no puedo yo es tener una norma que diga cuál es la organización de la habitación de mis hijos, porque acabo de decirles que la organización y de puertas para dentro de la habitación la establecen ellos, aunque sea dentro de los requisitos mínimos que yo establezco para lo que es el piso. Pero lo que es la habitación, ese es un poco el sentido que quiero que os llevéis.
La naturaleza de las leyes de las comunidades autónomas es que tienen capacidad para hacer leyes y que la ley de la comunidad autónoma tiene la misma fuerza que la ley del Estado, solo que la ley del Estado es en el Estado, en competencias del Estado, y la ley de la comunidad autónoma es exclusivamente en esa competencia y en ese territorio de esa comunidad autónoma. En España hay normas que no son leyes, que vosotros conocéis, que normalmente llamamos decretos. Inmediatamente, cuando decimos decretos, os acordáis del gobierno. ¿Vale? Pues en las comunidades autónomas pasa lo mismo. También los gobiernos, que se llaman gobiernos, que se llaman consejos de gobierno, que se llaman diputación general, o que se llamen como se llamen, también los gobiernos de las comunidades autónomas tienen capacidad para hacer normas. No tienen potestad legislativa, o excepcionalmente la pueden tener, pero no les corresponde la potestad legislativa, les corresponde la potestad normativa y pueden dictar normas. Y las normas que dictan son decretos. Y no tiene nada que ver el decreto del gobierno español con el ámbito territorial del Estado español, de competencias del Estado español, con el decreto de la Junta de Castilla y León que aprueba la Junta para el territorio de Castilla y León y en una competencia propia de la Comunidad de Castilla y León. Esto implica que los decretos que aprueba la Comunidad de Castilla y León van a ser siempre en materias que versan sobre competencias de la comunidad autónoma. Eso sí que queda claro, ¿vale? Vale. Con lo cual os he puesto que dentro de lo que es el ordenamiento autonómico también cabe hablar de decretos. Y cuando hablamos de decretos, en España hay dos decretos excepcionalmente, que son los que siempre estudiamos, que es el decreto ley y el decreto legislativo. Y esto sucede exactamente igual en las comunidades autónomas. Existe el decreto ley y existe el decreto legislativo. Y es la misma explicación. Si en España el decreto ley es la norma del gobierno con carácter de extraordinaria y urgente necesidad, en Castilla y León el decreto ley es la norma que aprueba la Junta en casos de extraordinaria y urgente necesidad. En Castilla y León y en España el sentido es el mismo. El decreto ley tiene carácter de extraordinaria y urgente necesidad y es provisionalmente aprobado hasta que las Cortes, en este caso el Congreso como mínimo, lo convalide, en este caso las Cortes de Castilla y León lo convaliden. Es un decreto ley, igual que siempre. Y en España, las Cortes Generales le pueden pedir al gobierno que haga un texto y ese texto se denomina decreto legislativo. Se lo piden mediante ley, la ley se llama de delegación y podrá ser de base subordinaria. Todo eso os acordáis. Pero en Castilla y León, la Junta de Castilla y León puede dictar normas que tengan carácter de ley por delegación de las Cortes. Dicha delegación se efectúa por ley. La ley será de bases para hacer textos articulados, la ley será ordinaria para hacer textos refundidos. Y el texto que hace la Junta es un decreto legislativo. Es exactamente igual. Las leyes las hacen las comunidades autónomas, las leyes las hace el Estado. En el Estado las hacen las Cortes Generales, en las comunidades autónomas las Cortes respectivas. Las normas las hace el gobierno español, las normas las hace el gobierno de la comunidad autónoma. Esas normas se denominan decretos, estas normas se denominan decretos. Excepcionalmente es todo exactamente igual. Ese es el sentido que quiero que veáis. Y hacía tiempo que no estudiabais esto, pero os recuerdo que en la Constitución lo deja bien clarito y lo hace muy fácil porque al final es prácticamente una mera copia. Lo único que tenéis que tener muy clarito es que todas las normas están por debajo de las leyes, o dicho de otra manera, las normas que no tienen fuerza de ley están por debajo de las leyes y que las leyes están por debajo de la Constitución. Con lo cual, todo lo que sea susceptible de protesta, de queja, de recurso, pues se recurrirá. Si es ley ante el juzgado, si es norma con fuerza de ley ante el Constitucional y si son normas sin fuerza de ley ante quien entiende de la legalidad, que son los tribunales, ¿vale? Vamos a ver cómo hacen los reglamentos o los decretos o qué tipo de reglamentación pueden hacer las comunidades autónomas. Cada una de las comunidades autónomas habéis visto cómo se forma y ahora cada una de las comunidades autónomas vamos a ver cómo se organiza. Entonces, más o menos hemos contado que el sentido de la Constitución era que haya un sistema básico de organización. Cuidado, una cosa es que te obliguen a tenerlo y otra cosa es que lo puedas ofertar para que cada una de esas comunidades autónomas lo pueda tener. Entonces, el 152 habla de un esquema en el que hay una asamblea legislativa, un consejo de gobierno y luego la figura del presidente en cuanto a representación. A la asamblea legislativa y al consejo de gobierno se le dan las funciones. A la asamblea legislativa el tema de carácter legislativo, al consejo de gobierno el carácter de ejecutivo o de dirección de la administración. Automáticamente
Ese gobierno que tiene lo que es la potestad reglamentaria y la organización es el que tiene la posibilidad de hacer los reglamentos. Y los reglamentos son normas para poner en marcha el desarrollo de los reglamentos. Lo que hacen es poner en práctica. Por eso se habla de reglamentos cuando se habla de ejecutar, y por eso se habla de que los reglamentos los hace quien tiene la función de ejecutar. Por eso los reglamentos los hace el gobierno. Y en Castilla y León los reglamentos los hace la Junta. Insisto, si somos capaces de hacer un paralelismo entre España y comunidad autónoma, si cerráis los ojos y os expresáis de esta manera, es mucho más fácil que entendáis a la primera Consejo de Gobierno, Gobierno español, Cortes Generales, Corte de Castilla y León, ministros en España, consejeros en Castilla y León, decreto del Gobierno en España, decreto de la Junta en Castilla y León. Ese es el sentido. Orden ministerial en España, orden del consejero en Castilla y León. Hasta los nombres son iguales, pero cuando hemos de cambiar los nombres los hemos de cambiar para que no haya confusión. El sentido, la fórmula y la organización es exactamente lo mismo. ¿Vale? Es importantísimo, también os he puesto, precisar los ámbitos en los que se desenvuelve la potestad reglamentaria territorialmente hablando. El alcalde de Soria, fuera del municipio de Soria, no tiene nada que ver, con lo cual es evidente que el alcalde de Soria, dentro de que habléis del territorio en el término municipal de Soria, tendrá capacidad y tendrá potestad. Pero si lo sacáis de Soria y lo lleváis a los Rábanos, el alcalde de Soria no tiene ninguna opción, no tiene capacidad, no tiene desarrollo de... ¿vale? Por eso el territorio es imprescindible a la hora de entender que las competencias tienen ese carácter. Lo que sí está claro es que cuando tenéis una competencia para desarrollar actividades, esa actividad la podéis hacer dentro de vuestro territorio. ¿Vale? ¿Cómo se hacen este tipo de reglamentos? Bueno, hacer los reglamentos o cómo se establecen los reglamentos le corresponde a cada comunidad autónoma. Con carácter general, perdonadme, con carácter general digo, los reglamentos se aprueban en las comunidades autónomas de la misma manera que se aprueban los reglamentos en el Estado. Si en el Estado hay que hacer un proyecto de decreto y luego se hace el decreto, evidentemente en Castilla y León se hace un proyecto de decreto y luego se hace el decreto. ¿A quién le corresponde aprobar el decreto en España? Al gobierno. ¿A quién le corresponde llevar al gobierno el proyecto de decreto? Al ministro. ¿A quién le corresponde en Castilla y León el decreto? A la Junta de Castilla y León. ¿A quién le corresponde llevar, evidentemente, también el proyecto de decreto a la Junta de Castilla y León? Pues lógicamente le corresponde al consejero correspondiente. Ese es el sentido. Y con lo cual, a partir de aquí, nosotros lógicamente nos arrancamos. Ya hemos visto cómo se hacen las normas, ya hemos visto cómo se hacen los decretos y ya hemos visto que el control de las leyes os vais al Constitucional y el control de las normas que no tengan fuerza de ley os vais evidentemente al contencioso administrativo. Cuando habláis de todos estos tipos de normas, tenéis que tener en cuenta la diferencia entre la palabra norma y la palabra ley. Las normas son todas, las leyes son las normas más altas, o dentro de las normas más altas las leyes son un estamento muy alto por encima de las cuales solo está la Constitución, ¿vale? Pero en el fondo la Constitución es parecida a la ley. Es más, la gente, los autores, los eruditos dicen que la Constitución es una superley, ¿vale? Pero también, por tanto, la superley es una ley. ¿Cómo se reforma un estatuto de autonomía? Cada comunidad autónoma tiene su estatuto y cada estatuto dice cómo se organiza y cada estatuto dice cómo se reforma. La reforma de un estatuto de autonomía, lo que sí está claro es que, como es una ley orgánica el estatuto, tiene que ser aprobada en definitiva por las Cortes Generales. Pero tened muy clarito que las reformas se pueden producir en unos sitios de una manera y en otros sitios de otra. Podría haber distintos procedimientos de reforma. Aquí lo que queda bien claro es que, como la Constitución dijo que tiene que ser una ley orgánica, en el punto y final, o en el trámite, en la frase final de cómo se recurra, de cómo se revise un recurso, de cómo se revise o cómo se reforme un estatuto de autonomía, la frase final siempre va a ser: las Cortes Generales habrán de ratificar dicha reforma mediante ley orgánica. El resto me da exactamente igual. Lo que sí está claro es que en cada comunidad, más o menos, si para hacer el estatuto de autonomía ha habido que juntar a todos y era un poco el órgano legislativo, para proponer una reforma de estatuto la podrán proponer el gobierno o el parlamento de la comunidad, pero va a ser el parlamento de la comunidad el que tenga la voz cantante. Y eso es lo que os pone.
Entonces, la iniciativa de reforma le corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o a la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma y, en todo caso, a las Cortes Generales. A veces, en algunas veces, se acepta incluso que fuera el Gobierno de la Nación o incluso los municipios de la Comunidad Autónoma, que también sería perfectamente posible, ¿vale? Bueno, en Castilla y León no pueden los municipios solicitar, ni las diputaciones pueden solicitar una reforma del Estatuto de Autonomía, pero no hubiera sido descabellado, ni muchísimo menos. Lo que sí está claro es que en España se admite esta cuestión. Y segundo, cuando llegáis a la posibilidad de recurrir a un Estatuto de Autonomía, también hay varias opciones. Podrían ser incluso las Cortes Generales en Castilla y León, cuando se aprobó el Estatuto en el año 83, hasta las últimas reformas, que han sido en 2007, ha habido esos 24 años, eran las propias Cortes Generales las que podían modificar el Estatuto de Autonomía, pero no modificar en el sentido de grandes modificaciones, sino modificar porque podía darse el caso de que el Estado transfiriera competencias a Castilla y León. Entonces, cuando transfería competencias a Castilla y León, ello implicaba una reforma del Estatuto de Autonomía. Por eso se le dio opción a que las Cortes Generales tuvieran iniciativa de reforma del Estatuto de Castilla y León. Ahora ya, por ejemplo, actualmente en el año 2020, no se puede hacer. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León solo lo puede reformar, o solo se reforma a iniciativa de la Junta y de las propias Cortes de Castilla y León, ¿vale? Aunque, insisto, la aprobación final corresponde a las Cortes Generales mediante ley orgánica. Y ahí sí que tenéis que tenerlo muy clarito, ¿vale? El artículo 152 de la Constitución española os lo deja bien claro. También hay una cuestión que tenéis que entender, a la primera. Cuando en Andalucía se solicitó en referéndum el apoyo del pueblo andaluz para la aprobación del estatuto, ahora, cuando queráis reformar el estatuto andaluz, también tenéis que hacer el mismo referéndum en el pueblo andaluz, ¿vale? Cosa que en Castilla y León, que no se hizo el referéndum para la aprobación del estatuto de autonomía, cuando llega la reforma del estatuto de autonomía tampoco tiene por qué haber referéndum. Puede celebrarse, pero desde luego no tiene obligación de poder, o no tiene obligación por qué de celebrarse. ¿Qué competencias tiene una comunidad autónoma? La Constitución española, cuando pensó y cuando miró a ver cómo se iban a repartir las competencias, lo que hizo la Constitución española fue decir del total de las competencias que le corresponden a todas las organizaciones, del total de competencias que existen en este país para que los poderes públicos desarrollen, del total de competencias reservó unas para el Estado español y dejó unas básicas para las comunidades autónomas. Entre las que dijo y las que dejó, todavía hay unas cuantas que han quedado en el aire. Y las que han quedado en el aire, dice un artículo de la Constitución, que todas aquellas que no correspondan al Estado les pueden corresponder, si quieren, a las comunidades autónomas. Por eso, cuando hablamos de competencias en una comunidad autónoma, hablamos de las que tiene asumidas, y se les llama exclusivas, y de las que no puede asumir nunca porque son exclusivas del Estado. Y luego, de otras competencias en las que a la comunidad autónoma le corresponde el desarrollo legislativo y la ejecución. Y en el Estado, las que puede compartir son todas aquellas que no aparecen en las que exclusivamente se queda el Estado. Por eso, dice la Constitución en dos artículos, el 148 y el 149. Pero el 149 dice, las que por un lado son exclusivamente del Estado y para el Estado, ahí no hay nada que hablar, y en el punto 2 y 3, las que no diciendo el Estado que son suyas, se pueden compartir. No hace falta que os estudiéis las competencias, ni muchísimo menos. Solo que tengáis claro lo que os cuento, que hay competencias exclusivas del Estado, competencias básicas de las comunidades autónomas y todas aquellas que no se digan podrán compartirse, ¿vale? Entonces, básicas, exclusivas y compartidas. Llamadlas así si queréis y os sale mucho más fácil. En todo caso, en el tema, evidentemente, os he ido poniendo todo. Cuando veáis competencias, digamos, vamos a decirlo así, o vamos de esta manera, como Estado, pues son competencias exclusivas. Las fronteras, el ejército, la moneda, la organización judicial, son competencias exclusivas del Estado. Cuando habléis de competencias como la ordenación forestal o como la ordenación del territorio o como las carreteras dentro del territorio de una comunidad autónoma, siempre que no estén de los límites territoriales, etcétera, siempre que veáis que no estén de los límites territoriales, van a ser competencia de las comunidades. Porque si no, si fuera del Estado, no pondría nunca esa característica, ¿vale?
Cuando hay leyes del Estado y cuando hay leyes de las comunidades autónomas, si son leyes en la misma materia, coincide en la materia, coincide el territorio, porque evidentemente la comunidad está dentro del Estado, pueden chocar ideas, puede haber algún tipo de conflictos. Si hay conflictos, las comunidades autónomas y el Estado tienen que parar esos conflictos. Y estos conflictos que os estoy contando son lo que ha dado lugar a que luego lleguéis a leyes marco, leyes de armonización y leyes de transferencia. Cada una de las leyes que hemos hablado y lo hemos hecho al principio del vídeo, hemos dejado bien claro para qué se dictaban y en concepto de qué se dictaban. Os recuerdo que la ley marco ponía el límite de. Entonces, el concepto es muy clarito. Cuando el Estado tenga competencias suyas y esas competencias suyas les deje a alguna o a todas las comunidades autónomas dictar normas para su desarrollo, automáticamente puede establecer una ley marco. La ley marco es una ley con esas características, nada más. Se aprueba en las Cortes Generales. No se habla más. Y como no se habla más, cuando tú no dices nada excepcionalmente, cuando tú no dices o cuando no añades más que lo normal es que todas las leyes se aprueban por mayoría simple. Perdonadme. Cuando el Estado español tiene competencias en una materia, y esas competencias también las tienen las comunidades autónomas, unas es porque las pueden tener con carácter básico y otras con carácter de desarrollo. Unas porque fija un poco los criterios y las otras porque desarrollan. Cuando el Estado español vea que en las disposiciones dictadas por las comunidades autónomas hay una especie de desequilibrio, lo que tiene que intentar es imponer un criterio para ese equilibrio, y a eso le llama armonizar. Para entender que existe ese interés, tiene que haber una mayoría absoluta de cada una de las cámaras. El interés para hacer la ley de armonización exige mayoría absoluta. Una vez que el interés se ha votado, se ha reconocido por mayoría absoluta, aprobar una ley de armonización corresponde a las Cortes Generales, evidentemente, pero ya la ley de armonización se aprueba como es normal. ¿Cómo es normal que se aprueben las cosas en las Cortes? Por mayoría simple. Y por último, cada vez que haya una competencia para transferir a las comunidades, se hace con una ley de transferencia. Las leyes de transferencia exigen su aprobación como si fueran leyes orgánicas. Ya sabéis, mayoría absoluta del Congreso de Diputados en una votación final global. Órganos de las comunidades autónomas. La Constitución no exige ningún tipo de organización, pero vincula a todas las comunidades autónomas, a las del 151 si se lo exige, pero no lo hace al resto. Lo que pasa es que a todas les dice una asamblea legislativa, que es lo más fácil para hacer las normas de la comunidad autónoma, un consejo de gobierno para ejecutar y para desarrollar, y un presidente para la cuestión de la representación. Además, habrá un Tribunal Superior de Justicia, porque el sentido del Tribunal Superior de Justicia va a llevar consigo que la organización judicial española que le corresponde al Estado, cuando es la comunidad autónoma la que, entre comillas, se pone o se dispone a hacer justicia, es en la comunidad autónoma y en el territorio de la comunidad autónoma lo que vamos a establecer. Porque si tenéis una organización administrativa en la comunidad y alguien va a llevar al juzgado esas resoluciones de los órganos administrativos de la comunidad, no se van a juzgar en otra comunidad, se van a juzgar en esa comunidad. Por eso el Tribunal Superior de Justicia ocupa dentro del ámbito territorial de la comunidad autónoma el estamento más alto, pero evidentemente no es el tribunal más alto de la comunidad autónoma. El tribunal más alto de la comunidad autónoma, como de todas las comunidades autónomas, es el Tribunal Supremo. Hablamos de que los órganos judiciales responden al territorio, y el territorio en justicia se organiza de una manera parecida, similar, pero no exacta a cómo se organiza el territorio español al resto de efectos. España se organiza, hemos empezado en el tema diciendo, en municipios, provincias y comunidades autónomas. Y fijaros, territorialmente España se organiza en municipios, partidos judiciales, provincias y comunidades autónomas. Con lo cual, en el municipio hay un juzgado, que es el de paz. En el partido judicial hay un juzgado, que es el de primera instancia. En la provincia hay un órgano judicial, que es la audiencia provincial. Y en la comunidad autónoma hay un órgano judicial, que es el Tribunal Superior de Justicia, ¿vale? Pero esta organización de la justicia culmina en el Tribunal Supremo, porque es
competencia del Estado. Los tribunales superiores de justicia, los juzgados, cualquier tipo de audiencia, todos los jueces y magistrados que trabajan en la justicia española han aprobado una oposición estatal. Otra cosa es que evidentemente desempeñen su puesto de trabajo en un territorio o en otro, ¿vale? Pero lo que está claro es que la justicia es una competencia estatal. Es esas competencias que hemos dicho al principio, hace poco, que son competencias exclusivas del Estado, ¿vale? Cada uno de esos estatutos de autonomía que tenéis aprobados establece los órganos de gobierno. Hemos dicho Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno y Presidente. Además, hay tribunales superiores de justicia en el ámbito judicial del territorio de la comunidad autónoma para su culminación. Y luego, todos estos órganos tienen que estar controlados. Si en España hablasteis en su día de las Cortes Generales del Gobierno y todos estaban controlados, automáticamente tenéis que hablar que en cada comunidad autónoma existe un control para cada uno de los órganos de las comunidades autónomas. Y si no queréis complicaros la vida, lo hacemos muy fácil. ¿Quién controla la legalidad de las normas que aprueban las Cortes Generales? El Constitucional. ¿Quién controla la legalidad de las normas que aprueban las Cortes de Parlamentos de comunidades autónomas? El Constitucional. ¿A quién le corresponde controlar las normas dictadas por el Gobierno y la ejecución de las competencias del Gobierno español? Pues evidentemente el control del Gobierno español le corresponde a la legalidad. Vale. El control de las normas que aprueban los gobiernos de las comunidades autónomas, la ejecución de las competencias le corresponde al Gobierno. Porque los gobiernos de las comunidades autónomas ejecutan competencias y el Gobierno nacional, en este caso, controla la ejecución de las competencias. ¿A quién le corresponde en el Estado español controlar las cuentas? Al Tribunal de Cuentas. ¿A quién le corresponde a las comunidades autónomas controlar las cuentas? Al Tribunal de Cuentas. No hay más. Y esa es la acción de control de las comunidades autónomas. En cuanto a la ejecución de competencias, el Gobierno Nacional. En cuanto a las cuentas, el Tribunal de Cuentas. En cuanto a la legalidad de las normas, el Tribunal Constitucional. Y en cuanto a la legalidad de la actuación de la Administración, los tribunales de lo contencioso administrativo. En todo caso, en cada comunidad autónoma, dice la Constitución que el Gobierno español va a tener un representante, que le vais a llamar delegado. Luego, el delegado del Gobierno es la figura que representa al Gobierno en cada comunidad. Si el Gobierno dirige la administración del Estado, el delegado del Gobierno es representante del Gobierno y representante de la administración del Estado. Cuando una comunidad autónoma no cumple con sus obligaciones, es evidente que hay que llamar la atención. La Constitución también lo dejó previsto y lo establece muy clarito. Como en España hay una cámara que se denomina de representación territorial, que es el Senado, y el Senado además se quedó en la aprobación de las leyes como una segunda cámara de reflexión un poco apartada, lo que se le dio fue un papel más relevante en materia de comunidades autónomas. Y entonces, cuando una comunidad autónoma incumple sus obligaciones, el presidente del Gobierno llama la atención a esa comunidad autónoma. Si la comunidad autónoma sigue en sus 13 y sigue sin cumplir con sus obligaciones, el presidente del Gobierno tiene capacidad para acercarse al Senado y pedirle que el Senado le autorice a tomar determinadas medidas. Y entonces el Senado, por mayoría absoluta, le da esa autorización, le deja adoptar esas medidas, aprueba dichas medidas y el Gobierno aplica esas medidas. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque se quiso evitar que fuera el presidente del Gobierno el que asumiera la responsabilidad. Y basta que tenéis una cámara que se denomina Cámara de Representación Territorial, pues parece evidente que esa Cámara de Representación Territorial es la que apruebe por mayoría absoluta las medidas, que el presidente del Gobierno las adopte con el respaldo de dicha Cámara de Representación Territorial y que de alguna manera tenga más fuerza para ejecutar o para ordenar la ejecución de esas competencias a esa comunidad autónoma. El concepto de autonomía financiera en la comunidad autónoma viene de la mano de pensar que cuando tú a alguien le dejas hacer cosas y le das capacidad para hacerlas, también le ofreces la posibilidad económica de que disponga de los medios para ello. No sería posible decirle a una comunidad autónoma que ejecute la sanidad si tú no le das el dinero correspondiente a dicha ejecución. O sería chupado para quien deja hacer la sanidad si sobre todo es el otro el que pone el dinero. Si tú a alguien le das autonomía, le tienes que dar autonomía de todo tipo. Autonomía para ordenar,
autonomía para gobernar y autonomía financiera para pagar. Y ese es el concepto que viene de. Las comunidades gozan de autonomía financiera y por tanto tienen una hacienda, ellas, pero teniendo en cuenta que esa hacienda solo va a poder establecer sus impuestos o los que el Estado le haya cedido para el cobro de los mismos. Con lo cual, el sentido de la autonomía financiera es esa. Dice que las comunidades podrán actuar o como delegados o como colaboradores del Estado en la recaudación, en la gestión y en la liquidación de recursos tributarios. Algunos de esos recursos son de la comunidad autónoma. ¿Cuáles? Uno, los que le haya cedido total o parcialmente al Estado. Los recargos sobre impuestos del Estado que se puedan cobrar en la comunidad y otras participaciones que el Estado tenga en sus ingresos y les da a las comunidades. Segunda cuestión, las comunidades autónomas sacan dinero de los propios impuestos, de las tasas y las contribuciones especiales. Tercera cuestión, sacan dinero las comunidades autónomas de lo que reciben del Fondo de Compensación Interterritorial y en los presupuestos del Estado de todo aquello que les dé dinero. ¿Qué es el Fondo de Compensación Interterritorial? Si en España hablamos de que tiene que haber un equilibrio y que tiene que haber una demostración clara y palpable de que somos todos iguales y que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, lo que tenemos que establecer es las fórmulas para que el desequilibrio territorial, que es evidente, sea de alguna manera lo más justo en cuanto a equilibrarse. Si hay una descompensación, lo que tenéis que hacer es compensar. Y compensar implica que hay un saco de dinero en el cual el reparto va a llevar consigo que a los más pobres les vais a dar más y a los más ricos les vais a dar menos. ¿Por qué? Porque lo que intentáis es compensar. El Fondo de Compensación Interterritorial lo ejercen las Cortes de Castilla y León. Perdón, lo ejercen las Cortes Generales. Y lo llevan las Cortes Generales para repartir a las comunidades autónomas. Luego todo aquel reparto, toda aquella cantidad que vaya a las comunidades es un ingreso para la comunidad, es un recurso para la comunidad. También es un ingreso o un recurso de la comunidad los rendimientos procedentes de su patrimonio y los ingresos de derecho privado. La comunidad autónoma de Castilla y León tiene museos. Si la entrada al museo la cobran, evidentemente es un rendimiento de su patrimonio. Y por último, el producto de las operaciones de crédito. Una operación de crédito, una deuda pública, etcétera, cada comunidad autónoma la puede hacer. El producto, el rendimiento económico de esa operación de crédito, evidentemente es un ingreso para la comunidad autónoma. Lo que sí está claro es que una comunidad autónoma tiene un territorio y la Constitución les dejó bien claro a las comunidades autónomas que no existe la posibilidad de que cobren un impuesto, una tasa, fuera de su territorio. Eso parece que es evidente, ¿vale? Pero queda bien claro. Y por último hay una pequeña explicación del Fondo de Compensación Interterritorial. Ya os lo he comentado cómo es, ¿vale? El Fondo de Compensación no es ni más ni menos que un saco de dinero del cual vais a sacar o del cual vais a extraer para que cada comunidad autónoma reciba una cuantía e intentar que cada vez que esto lo hagamos, las diferencias entre comunidades autónomas sean cada vez más pequeñas hasta intentar alcanzar el equilibrio. En teoría, la única posibilidad, como decían los chinos, no me enseñes, no me des un pez, enséñame a pescar. Pues si me das un pez, me tendrás que dar un pez todos los días. Si me enseñas a pescar, pues al final terminaré yo sabiendo, ¿vale? Las comunidades autónomas, cuando intentáis equilibrar el desequilibrio que tienen, lo que intentáis es que cada comunidad autónoma empiece a hacer o se empiece a tener, llegue a conseguir que sus recursos no de diario, sino sus recursos a largo plazo sean parecidos. Lo que tenéis que hacer entonces es invertir dinero, no gastar dinero en gastos de la comunidad, sino gastar dinero en inversiones que la comunidad o que a la comunidad le lleven a conseguir un estatus igual que la rica. Por eso os queda bien claro que el dinero que va al Fondo de Compensación Interterritorial se destina siempre a gastos de inversión y lo reparten las Cortes Generales a las comunidades autónomas y provincias en su caso, ¿vale? No tiene nada que ver el reparto del Fondo de Compensación Interterritorial con el reparto que luego los presupuestos generales del Estado puntualmente hagan. Si puntualmente cada presupuesto del Estado establece una cuantía porque sí para las comunidades autónomas y en otros conceptos, me parece fenomenal. Pero el concepto del Fondo de Compensación Interterritorial tenéis que tener bien claro lo que implica.
Y implica lo que os estoy contando, un reparto de dinero en base a las necesidades de comunidades autónomas, de tal manera, esto es la teoría evidentemente, de tal manera que la más pobre va a recibir más dinero porque este reparto se hace para compensar y porque además este reparto solo se hace en relación a los gastos de inversión que tiene cada comunidad autónoma. ¿Vale? Este es el tema referente a la organización territorial del Estado y en referencia a lo que son las comunidades autónomas, a la formación de la comunidad, a las competencias que tiene la comunidad y a la organización de cada comunidad. En síntesis, se trata de un resumen, extendido si queréis, pero un resumen de lo que es el título octavo de la Constitución. Dentro de, es más fácil estudiarlo por el tema, pues yo creo que está más estructurado y en cambio la Constitución, por muy bien que esté hecho, pues a lo mejor os resulta más pesado. Pero el concepto de que cada organización tiene, evidentemente, una posibilidad de poder dictar sus normas, tiene que quedar claro. De que el sentido de la organización territorial del Estado de pequeño a mayor es municipio, provincia y comunidad autónoma, también es evidente. Y de que si hablamos de entidades, incluís también, si queréis, el Estado, cada una de estas entidades va a tener que organizarse. En el tema siguiente veremos precisamente cómo se organizan las entidades locales. Pero en este tema hemos dicho y hemos visto cómo quedan organizadas las comunidades autónomas. Y en tanto en cuanto la comunidad autónoma forma parte del Estado español, es evidente que la organización del Estado español abarca la de la propia comunidad autónoma. Pero en todo aquello en lo que le hayáis dado competencia para ejercer, en todo aquello en lo que a la comunidad autónoma le habéis dicho que puede legislar, vosotros como Estado español ya no os metéis. La única fórmula que os queda es la posibilidad de controlar. Y como en este país la Constitución española es la norma básica del Estado español que todos tenemos la obligación de de cumplir y que todos tenemos la obligación de acatar, todas las leyes y todas las normas que se hagan en este país las haga el país, Estado, o las hagan las comunidades autónomas, o las hagan los municipios y las provincias, en este país digo, todas las normas tienen que respetar el contenido constitucional. Con eso os quedáis, ¿vale? Y con eso vemos el tema de la organización territorial del Estado. Un saludo para todos, que tengáis buen día. Acordaros que cada vez que hagamos un tema, cada vez que os estudiéis un tema, es importantísimo que hagáis el test del tema. Un saludo para todos.